Al este de Playa Miranda hay muchas otras playas, una de las cuales ya pasamos, Chaguaramas, que es de las más conocidas también aquí en el estado de Sucre, y otra es esta, Puypuy, también con vegetación, también con aguas hermosas. Una belleza todo esto. El Mar Caribe en el Océano Atlántico recibe su nombre del grupo indígena conocido como los Caribes. Este era un pueblo amerindio que habitaba principalmente las islas del Caribe y las regiones de la costa este de América Central y del norte de América del Sur antes de la llegada de los europeos. Eran conocidos por su habilidad en la navegación y su cultura distintiva. Cuando los europeos llegaron a la región en el siglo XV, encontraron a los caribes como uno de los grupos indígenas dominantes en esas islas y costas. Debido a su influencia y a la presencia significativa de ellos, comenzaron a llamar al vasto cuerpo de agua que rodea estas islas y baña esas costas como el Mar Caribe. Los caribes, que también eran conocidos como los Kalinago, resistieron aguerridamente la colonización, pero con el tiempo, la combinación de conflictos armados, enfermedades traídas desde otras latitudes y la esclavitud, su población se vio diezmada. Sin embargo, algunos descendientes de los caribes han sobrevivido hasta la actualidad y se identifican como tales en ciertas partes del Mar Caribe, mayormente en algunas islas, donde han conservado aspectos de su cultura y tradiciones. Con un montón de sirvientes, con todo el... Es más, llega un momento que uno dice... Amigos argentinos aquí en la posada de Charles se están despidiendo. Muchas gracias por su visita. Los adoro mucho, los quiero mucho y pronto regreso. Gracias. Welcome to Río Caribe. Ahí está. ¿Ok? Para todo el mundo. Gracias, Giro, gracias. Un placer enorme. Ok. Mi hermanito. Gracias, hermano. Un saludo fraternal. De corazón, gracias por todo. Gracias. Ok, estamos a la orden. Por supuesto. Siempre nos vamos a estar comunicando desde esta zona, desde la posada de Charles Pestrov de Río Caribe del estado Sucre, Venezuela. Estamos a la orden para el mundo. Que Dios me lo bendiga y pronto regreso. Gracias. Nos vemos en la próxima. Okay.
nuevamente en Carúpano, después de estos días de descanso en Río Caribe. Gracias nuevamente al Firio, a Charlie. Él está en el exterior, pero tiene esta posadita que está reparando y muy amablemente recibe a viajeros para que puedan descansar. La verdad que el padre es un genio, quien cuida la posada. Gracias. Y ahora, como decía, acá en Carúpano, de vuelta a encontrarnos con los ciclistas amigos. Ahora sí, a dedicarle este día a la ciudad, a compartir con ellos, conocer. Buenas. Y mañana seguimos camino en este tramo por la costa venezolana. El nombre Carúpano tiene origen en el vocablo indígena caribe Carúpanoa, que significa río de la costa o lugares donde hay ríos. Carúpano tiene una historia de larga data, ya que antes de la época precolombina en esas tierras habitaban indígenas caribes, aunque oficialmente fue fundada como pueblo de misión en el año 1647 y con el paso de los años se fue estableciendo como un puerto vital durante la época colonial debido a su estratégica ubicación sobre la costa caribeña. La ciudad fue un centro de comercio que además exportaba productos locales como ser pescado, ron, café y especialmente cacao, uno de los productos más valiosos de la región en ese entonces. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Carúpano vivió un auge económico gracias al cultivo y exportación de cacao y café. Este crecimiento económico atrajo inmigrantes de distintas partes del mundo que se sumaron a los locales, contribuyendo al desarrollo cultural y comercial de la ciudad. Bueno, esta zona es una de las más, digamos, más antiguas de Carúpano, la ciudad. Aquí es la parte colonial. Aquella casa que está allá, fue la casa que se conoce como la Casa Maciani. Actualmente es la que el museo está cerrado. En un rato van a haber tardes culturales. Es el museo cultural, o sea, el museo histórico. Esa es según tiene el registro, es la casa más antigua de Carúpano. Data, o sea, con registro. Vaya que tiene importancia. Sí, toda esta zona es muy antigua, colonial. Y esta era la zona que conocían como la petaca, era la zona de auge. La mayoría vivía del cacao, del café, pero sobre todo del cacao. Toda esta zona vivía realmente en los tiempos de la colonia y un poquito más allá de este tema, ¿no? Allá, esa casa que ven allá muy bonita, es conocida, es muy famosa, es conocida la Casa del Cable. Actualmente esa casa la tiene una fundación cacautera muy conocida en la región, pero esa casa en algún momento tuvo la conexión de un cable submarino que llegó a Francia y fue el primer cable submarino que tuvo desde Venezuela y parte del continente, porque realmente creo que fue el segundo o tercero, porque el primero fue de Estados Unidos y luego la conexión con la Latinoamérica, América del Sur como tal, fue desde aquí a Francia. Eso fue en el 1800 y algo, no tengo la fecha exacta, la puedes buscar, pero eso tiene una importancia comunicacional e histórica invaluable. Sí, increíble. Esa casa que ves ahí, claro, esa casa ha sido restaurada, tiene una fundación privada y tal, pero la verdad que $5 me dijeron porque sacaron la estatua. Efectivamente no está. Las locuras que tienen a veces.
Le cortaste la cabeza a la Virgen. Si te agachas, perdón, esta es la Virgen del Valle, la patrona de toda la costa, digamos. De Oriente, de la costa de Oriente. Exacto, pero fría, no caliente. Pero allá la malta sí tiene, por decirte... Carúpano también es conocido por su carnaval, una celebración con profundas raíces históricas que se remonta a la época colonial. Un evento que ha evolucionado a lo largo de los años en esta ciudad, convirtiéndose en uno de los carnavales más renombrados de Venezuela. Acá estamos en la playa de Copey, a unos 5 o 6 kilómetros de Carúpano. Donde, como a la ida, ahora también a la vuelta, nos recibieron ciclistas y moteros. Recorrimos un poco la ciudad con ellos, compartimos nuevamente, agradecidos de corazón. Vamos a quedarnos, yo creo que un rato acá admirando, porque las playas de las que veníamos no tenían tanto oleaje y a mí me encanta ver playas con olas. Regresamos, dejamos las bicicletas, a ver si hacemos tiempo a bañarnos y ya salimos. Pasa de vuelta Jairo, uno de los ciclistas, pasa en su carro en este caso, y vamos a seguir conociendo, ya sin las bicicletas, pero el día no se termina todavía. Eso que ve al dueño siempre. Y ahora, antes de que caiga el sol, nos vinimos a otra de las playas muy conocidas, una de las playas muy visitadas por la gente local, Playa Patilla, a ver el atardecer, aunque todavía no sabemos si aquí se acaba nuestro día, seguramente que no, y que seguiremos compartiendo un rato más con gente de aquí. Nuevamente, gracias, gracias, gracias.
Jairo no nos podíamos ir de Carúpano sin comer empanadas de acá, que tienen la particularidad de que la masa es dulcecita. Está buenísimo. Está bueno el contraste. Correcto. Con el relleno salado. Buenísima. Salsita. No sé qué es la salsa, pero está deliciosa. Es de ajo, ¿cierto? De ajo. O sea, después de las empanadas, postre de Dani. ¿Hacía cuánto no comías algo tan rico? Hacía mucho, dulce hace mucho. Yo voy con mi marquesa. Y este es el cheesecake, qué delicia. Dani se nos escapó de cámara. Está ahí de espalda. Era una de esas ratoneras, ya no he visto más porque es raro. Claro. Y para no perder la costumbre, hoy otro día acompañado, en este caso Gustavo, ciclista de verdad, estos son los que pedalean fuerte y está haciendo un esfuerzo para acompañarnos a nuestro paso. Y un poco más adelante ya nos vamos a encontrar con César, quien fuera nuestro anfitrión en Terranova hace unos días atrás. Ahora vamos a volver a su casa como le habíamos prometido. Sigue camino a Terranova desde Carúpano. Y él también es ciclista, pero hoy va a acompañar el bote. Está bien, lo importante es la compañía, no importa en qué medio. Gracias. Buen regreso. Buen regreso. Gracias por venir a acompañarnos. Seguí. Y habré que seguir abajo de este sol abrasador. Gustavo ya cumplió con su meta de hoy porque él en realidad salió a entrenar temprano, esto es un post-entreno. Nosotros somos los que salimos tarde. Bueno, hermano, muchas gracias. Buen regreso a casa. Igual a ustedes. Buen viaje. Buen día, ¿cómo le va? Buenas. Hola. Hola. No estoy comiendo.
Cuando pasamos la primera vez por aquí sabíamos que íbamos a tener que regresar, pues Carúpano y Río Caribe estaban en una especie de desvío de la ruta directa. Así que aquí estamos de nuevo en Terranova con César y Heriber, que nos volvieron a recibir. César hoy iba a salir, pero la verdad que el sol estuvo durísimo, así que por cuestiones de cuidado y para no salir muy tarde nos esperó acá nada más. Hoy vamos a compartir de nuevo con ellos, por suerte tuvimos un poco más de tiempo que la primera vez y mañana sí ya camino hacia Cumaná después de, esperemos, lo que sea una noche de sueño reparador. Me parece que el sol va a picar de vuelta. Sí, bueno, igual ahora estamos saliendo hora y media antes que ayer, bastante bien. Sí, ahorita nos pasamos. Saliendo. Gracias por todo. Gracias por todo de corazón. Gracias. Adiós. Buena. Buena. ¿Relija? Sí. Otra vez. Muchas gracias por todo. Gracias, chicos. Bueno, ahí nos escribimos cuando llegamos. Sí, cuando peguen un wifi, me Ahí les escriben. mandamos. Todo bien. Quedamos sanos y salvos. Hermano, gracias por todo. También. Hace unos kilómetros atrás, en San Antonio del Golfo, nos despedimos por última vez de César, Eri y su familia. Chicos, la verdad que gracias nuevamente. Y acá estamos a orillas del Golfo. Ya estamos a orillas del Golfo de Cariaco, que de hecho lo agarramos medio comenzando la jornada de hoy. Nos va a acompañar hasta el destino de hoy, que es Cumaná. Así que durante
prácticamente todo el trayecto, por ahí aparecen construcciones o vegetación, pero vamos viendo este paisaje del Golfo y allá atrás de la península de Araya, así que es súper lindo. Además hay varios pueblitos en el camino que son todos muy pintorescos, así que también está bueno en caso de necesitar agua o demás, o siempre saludo. agradecido el saludo de la gente. ¿Cómo es el saludo? Así se suele. Ya hace varios días que en toda esta zona la gente nos causa gracia, porque en vez de decir hola, chau, te hace ese saludo que sabemos que significa buen viaje, que tengan lindo día, siempre algo amable y agradable, pero en cierta manera me hace acordar a mi abuelo José cuando llegaba y me tiraba el web. Y bueno, para mí es mejor porque contesto igual. Pero bueno, uno se gasta a veces en decir buenos días, buenas tardes, uno está pendiente la hora para no errarle y la respuesta es en web. Pero como dice ella, es muy buena energía de la gente, más en los pueblos, que la gente es mucho más amable, simpática. Esto es todo muy pintoresco y a orillas de este golfo enorme y hermoso. La verdad que tenemos un camino muy atractivo a Cumaná. Con calor, obvio. El calor Eso siempre. es inevitable por acá, pero por lo menos la vista está buena. A descansar, comer unos cambures Cambur. y a seguir.